¿Verdaderamente alguien puede hacer una diferencia? Lo que pasa es que tenemos una obsesión el día de hoy con los números. Vivimos obsesionados. Este mundo vive obsesionado con los números. Por darle un ejemplo, un día mi esposa me dice, quiero mostrarte un video, amor. Y me muestra un video en redes sociales. Y me dice, mira, esta es una doctora. Literalmente haciendo el ridículo. ¿Sabe para qué? Para ganar seguidores, ganar likes o lo que sea. Y me dice, ¿cómo alguien que está hablando algo serio? Porque el video se trataba de algo serio. ¿Cómo alguien que está hablando algo serio puede estar haciendo semejante ridículo? Es que estamos obsesionados con los números. Y eso es en todos lados. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta, sabe que soy pastor, ¿y dónde está la iglesia? En la ciudad de Masaya. ¿Y cuántos miembros tiene? Me hacen esa pregunta. Y otras veces hasta me dicen, ¿y cuántos son niños de eso? Porque pareciera como que los niños no cuentan. Números. Un día, para que usted vea cómo funciona esto, un día el pastor David Spencer, íbamos a tener un evento, y le voy a dar un número, más de 7,000 pastores llegaron a ese evento. Estaba llenísimo. El pastor David Wilkerson, que ya está en la presencia del Señor, este hombre, su ministerio pagó todo. Y trajimos de todos los lugares que pudimos a todos los pastores, 7,000 pastores. Comida, hospedaje, transporte. Habían unos que 5, 4 días para venir. Estaba lleno el lugar. Pero antes del evento el pastor David nos mandó a llamar a todos los que íbamos a estar coordinando el evento. Y nos dice, escuchen lo que voy a decirles. Cuidado, ustedes van a menospreciar a uno de estos pastores. Muchos de ellos están en la montaña, tienen 10 miembros. Personas que caminan 2 horas para llegar a la iglesia y 2 horas de regreso. No se equivoque, no son menos pastores que yo. Él era un pastor de una iglesia de más de 12,000 personas en ese momento. ¿Ve? Pero la obsesión por los números está en todos lados. Siempre las personas están detrás de los números. Medimos el éxito de lo que hacemos en dependencia a los números que estamos obteniendo. Se hace un evento, ¿cuántos llegaron? Ahora, yo no estoy diciendo que es malo, que no tiene lógica, tiene lógica. Y para que usted lo sepa, yo soy una persona que me gustan los números. Los números muestran una base sólida, pero el problema es la obsesión con los números. Cuando necesitamos llegar a un entendimiento que Dios no necesita grandes números para hacer grandes cosas. Se lo voy a decir de nuevo. Dios no necesita grandes números para hacer milagros. Dios necesita una persona, y esa persona es usted. Se lo digo de nuevo. Esa persona es usted para hacer grandes milagros en su vida. Y le damos la gloria al Señor. Aleluya. Gedeón el cobarde, porque eso es lo que era. Un hombre con gran capacidad, pero acobardado. Y tal vez, si usted y yo estuviéramos en la posición, seríamos otros cobardes igual que él. No es que le estoy diciendo que yo sería un valiente y que eso. No. Tenía razón de ser cobarde. Estaba en una lucha en gran desventaja. El Señor lo manda a llamar. Y cuando el ángel lo llama, le dice, varón esforzado y valiente. Y yo me imagino, se le para el ángel y dice, varón esforzado y valiente. Debió haber hecho como, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es el varón esforzado y valiente? Porque era un cobarde. El Señor lo manda a derrotar a un ejército, pero no le da un ejército del mismo tamaño. De hecho, cita a todo Israel y llega una gran cantidad de hombres, pero el ejército contrario era muchísimo mayor que el ejército con el que él contaba. Y el Señor le dice, son demasiados. Le vuelve, son demasiados. ¿Y cuántos le quedan? 300 hombres. Y con 300 hombres termina derrotando a ese ejército que era imposible de derrotar. Es que Dios no se basa en números. Hoy aprenderemos
con las matemáticas celestiales. Las matemáticas celestiales son diferentes. Voy a ponerle un ejemplo. Miren lo que dice las Escrituras. Él da esfuerzo al cansado. El que está cansado no puede esforzarse. Está cansado. Pero dice, Él da esfuerzo al cansado. Pero aquí viene una matemática sin sentido. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si usted agarra, si tuviéramos un matemático acá y le preguntamos, todo número multiplicado por 0 da 0. Pero dice, multiplica las fuerzas del que tiene 0 fuerzas. Pero es que las matemáticas de Dios son diferentes. Por eso necesitamos aprender de las matemáticas celestiales. Y le vuelvo una vez más a martillar esto. Dios necesita uno para hacer la diferencia. Uno hace la diferencia. Uno. Y ese uno lo tengo acá presente. Ese uno es usted. Porque tal vez está pensando, ¿quién va a ser ese uno para hacer la diferencia en mi vida? Es usted. Ese uno que va a marcar la diferencia está aquí, está sentado, está viendo, está escuchando. El problema es que muchas veces, no solo para bien, uno puede hacer la diferencia para bien y el gran problema es que también puede hacer la diferencia para mal. Y muchas veces son hijos de Dios que hacen la diferencia para mal. Vaya conmigo y estudiemos el día de hoy la historia de un hombre, Jeroboam. Jeroboam era un rey. Pero antes de ser rey, el Señor lo llamó. Era un don nadie. No pintaba por ningún lado. Y el Señor lo manda a llamar y le dice, por cuanto Salomón, que es un pecador, cometió pecado, yo dividí el reino y te voy a dar 10 tribus a ti, para que tú seas rey. Y si tú me amas, si tú me sirves, si tú haces mi voluntad, le dio la misma promesa que le dio al rey David. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Se volcó a hacer exactamente los pecados que cometieron los reyes de ese tiempo. Y vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 12, en adelante, versículo 28. Después de haber consultado el asunto, ya le voy a explicar de qué se trataba eso, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. ¿Qué hizo este hombre? Hizo lo que ocurrió exactamente con Israel. ¿Se acuerda? Cuando eran dirigidos por Moisés. Eso fue lo que hizo. Le construyó 2 becerros. Él miraba que el pueblo de Israel se estaba yendo a adorar a Jerusalén. Entonces dijeron, me van a robar el corazón del pueblo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construirle sus propios dioses. Y le dice una gran mentira: Israel, aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. Todo lo que el Señor le pidió, lo llamó, lo bendijo, le prometió, él le desobedeció completamente. Ahora, su idolatría inspiró a otros a ser idólatras. No solo se volvió un idólatra, sino que inspiró a otros a convertirse en idólatras. Versículo 30 del capítulo 12 del primer libro de Reyes. Y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlo, haciendo referencia a los dioses que había levantado este rey. Hizo que el pueblo cayese también en idolatría. Pero no solo se queda ahí. Producto de su desobediencia, también inspiró a otros a ser desobedientes. Algunas veces uno cree que yo hago lo que yo quiera y a mí no me importa, y hay que cada quien haga lo. Nos están viendo otras personas y estamos inspirando a personas a hacer el bien, y en este caso para hacer el mal. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 33. Y a pesar de esto, ya le explico de qué se trataba, Jeroboam no abandonó su mala conducta, sino que se volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para los santuarios en los lugares altos,
a quien así lo deseaba, Jeroboam lo consagraba sacerdote de tales santuarios. Esta primera parte donde dice, a pesar de esto, había llegado un hombre que le había hecho una advertencia. Tuvo una especie de arrepentimiento aparente. Pero luego, a pesar de que Dios le volvía a hablar, regresó otra vez a su desobediencia. Entonces, como miraban al rey promover este tipo de acciones, de adorar ídolos, nombrar sacerdotes, entonces otros se entusiasmaban. ¿Y sabe cuál era la razón? Porque miraban que a los sacerdotes que él nombraba les iba bien, entre comillas, y terminaban cayendo en pecado. Su desobediencia estaba inspirando a otros a pecar. Pero esto es lo que ocurre. Muchas veces queremos hacer lo que nos da la gana sin pensar en las consecuencias. Pero ¿sabe qué ocurrió? Su castigo no solo cayó sobre él, su castigo fue también para toda la familia. El castigo que vino sobre él alcanzó a toda su familia. Si usted busca descendencia del rey David hasta el sol de hoy, existe. Pero si usted busca la descendencia de este rey, no existe. Vaya conmigo. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 34. Tal proceder fue la causa de que la descendencia de Jeroboam pecara y que por lo mismo fuera exterminada por completo. Mire cómo alguien que pudo abarcar la diferencia para bien, terminó marcando la diferencia para mal. Agarró la bendición que venía de parte del Señor y la transformó en maldición. Agarró todas las promesas que Dios le había dado. Usted sabe, cuando personas empiezan a irle bien y a prosperar, yo siempre le pido al Señor, Padre, que esta bendición no se convierta en una maldición. Que lo que tú le estás dando, lo que el Señor nos está dando, que no se convierta en una herramienta para maldecir nuestra vida y la vida de nuestra familia. Y eso fue exactamente lo que pasó con este hombre. Pero una vez más, Dios no está buscando multitudes para cambiar. Dios está buscando a uno, porque Dios necesita a una sola persona para cambiarlo todo. Mire cuántas veces le estoy marcando esto. Se lo voy a decir de nuevo. Dios solo le necesita a usted para cambiarlo todo. ¿Me dice amén a eso? Solo a usted. Dios solo lo necesita a usted para cambiarlo todo. Voy a darle el ejemplo, tomar el ejemplo del rey David, ya que estamos hablando de reyes. Quiero plantearle en su mente que usted se haga una idea de qué se trataba la lucha entre David y Goliat. Algunas veces creemos que David llegó y se enfrentó a Goliat, le tiró la piedra y lo mató. Y a propósito, solo para que maneje este dato, David no mató a Goliat con una piedra, lo mató con la espada de Goliat. Importante que lo sepa. La piedra lo derrumbó, pero él lo mató cortándole la cabeza con la espada. Creemos que David estaba aquí, fue al lugar y se enfrentó con Goliat. No, antes de enfrentarse a Goliat, ya se había enfrentado a muchos otros gigantes. Había enfrentado leones, había enfrentado osos. David tenía un hermano mayor que era un gigante también, era un hombre grande. Tuvo que enfrentarse a él antes de llegar al rey. Y antes de llegar a Goliat tuvo que enfrentarse con el rey porque no le creían. Coja este dato. La Biblia relata exactamente cuánto medía Goliat. Medía 2 metros 95 centímetros. O sea, medía 3 metros menos 5 centímetros. Un gigante. Para que usted lo dimensione, si usted ve la entrada, la puerta de la entrada, mide 2 metros, súmele 40 centímetros más. Los expertos dicen que Goliat al menos tenía un peso y sacan la relación por lo que él cargaba, al menos de 500 libras. Nosotros hicimos todo el armamento de Goliat. Yo recuerdo la espada, hicimos un día un evento y pusimos a las personas a cargar la espada.
Yo nunca logré sostener la espada de madera y una madera seca. No era que una madera pesada. No podía sostenerla con una sola mano. No lograba empuñarla. No podía cerrar la mano para poder cargar la espada. Y de hecho nadie en la iglesia lo logró hacer. Era tan pesada y tan gruesa. Ese hombre, cuando entraba en batalla, 3,5 metros era el radio cuando él blandía la espada. 3,5 metros de muerte, cortando carne y hueso. Cuando él entraba a la batalla, hacía la diferencia. Claro que sí. Entonces tenemos a don señor 3 metros 500 libras. Y miren lo que dicen acerca de David. David era un jovencito que podía pesar en ese momento unas 100 libras. Era un adolescente y podía medir entre 1,60 y 1,70 de estatura. No era un hombre alto, era un adolescente, no era alto. Enfrentado contra aquel hombre. Por eso el rey le dice: tú no lo vas a poder vencer, porque ese es un hombre de guerra, macizo desde su juventud. Y tú eres un muchacho. Tuvo que vencer ese gigante antes de llegar a pelear con Goliat. Pero ¿cuántos necesita Dios para traer una diferencia y una victoria? Solo necesita uno que se disponga. Uno necesita. Cuando llega finalmente ante la insistencia, el rey dice: bueno, dale, hijo, hay que te maten, vaya. Cuando se va a enfrentar y lo mira Goliat, don 500 libras a don 100 libras, lo mira y lo ve que llega sin armadura, sin espada, llega con un palo que era el cayado y llega con una honda y unas piedrecitas. Dice: ¿soy yo acaso perro que me vienes a atacar con palos y piedras? Y lo maldijo por sus dioses. Este Goliat era un montonero, no andaba solo, tenía un escudero al lado. El escudero, dicen los expertos, que al menos tenía que medir más de 2 metros y tenía que ser un hombre corpulento también, porque cargaba las armas de este hombre. 2 contra 1. Y David con sus piedritas para enfrentar a Goliat. Pero ¿cuántos necesita el Señor? Solo necesita uno para marcar la diferencia. Solo necesita uno. Ahora, ¿qué ocurrió? La fe de este jovencito inspiró a otros a tener fe. ¿Por qué razón? Porque finalmente aquel hombre cual grande era cae y termina muriendo. Y vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué ocurre cuando termina cayendo este gigante? ¿Sabe lo que ocurre? El pueblo de Israel, que estaba aterrado, que cuando entraba este paladín, este representante del ejército filisteo, le temblaban las piernas, entonces se vuelca y obtienen una gran victoria. Pero ¿producto de qué? De la fe de un jovencito que marcó la diferencia. Pero también el valor inspiró a otros a ser valientes. Si usted va a las escrituras, se dará cuenta que David fue el primero en matar un gigante, pero también luego vinieron otros que mataron gigantes. Pero ¿por qué no se mencionan los otros nombres? Porque David fue el primero. Fue el que decidió marcar la diferencia. Fue el que dijo contra todo pronóstico. Fue el que dijo: yo estoy aquí. Entonces también su valor, su valentía inspiró a otro. Vaya conmigo al primero de Samuel, capítulo 22. Hay algunos que tienen ideas de que, bueno, claro, después de matar a Goliat, de seguro los que buscaron a David eran los más valientes, los más sobresalientes. No, no es así. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres, a quienes inspiró
a los menos favorecidos. Cuando uno lee estos endeudados, uno piensa que es como hoy en día. Por ejemplo, en nuestro país no hay una cárcel por una deuda, pero ahí no era así. Ahí no solo era cárcel, era peor que la cárcel, era esclavitud. Si era un judío, tenía que al menos trabajar 6 años para pagar la deuda, para poder ser libre. Entonces la gente, en vez de enfrentar esa deuda, ¿sabe lo que hacían muchos hombres? Salían huyendo, abandonaban hasta a su familia, a sus hijos. Ese era el tipo de hombre con el que se rodeó David, que inspiró David. Pero ¿sabe quiénes terminaron siendo estos hombres? Los valientes de David. Y lea, hay capítulos enteros que hablan acerca de los actos heroicos, cómo mataban hasta bestias, leones, mataban gigantes. Había uno que la mano era enorme y en cada mano tenía 6 dedos, igual en los pies. Era un hombre que tenía 6 dedos en cada extremidad, 24 dedos en total. ¿Y qué terminó haciéndolo? Uno de los valientes de David terminó matándolo. Porque alguien inspiró a estos hombres. Pero no solo en su fe y no solo en su valor, también lo inspiró en su adoración al Señor, en la alabanza. Inspiró a otros a alabar al Señor. El pueblo de Israel estaba tan enredado en el tiempo de David que hasta practicaban la idolatría de esta manera. Agarraban el arca. Y nunca el arca fue hecha para ser adorada, representaba la presencia del Señor. Pero un día, cuando se iban a enfrentar a estos filisteos, dicen, traigamos el arca para que nos defienda. Y llevan el arca. Pero el arca no defiende a nadie. Era una representación. Terminaron perdiendo y se llevaron el arca. Les habían robado la representación de la presencia de Dios en Israel. Pero claro, como eso no es un amuleto de buena suerte, como hay algunos que creen, este es mi amuleto de buena suerte, eso no existe. Solo está la bendición de Dios o la maldición que trae la lejanía de Dios. Entonces empezó a haber enfermedades, tumores entre el pueblo filisteo y tuvieron que regresar el arca. Pero el arca andaba de un lugar a otro. Lo tenían en un lugar, ni sabían cómo trasladar el arca. Estaban tan enredados que ni sabían muchas veces ni dónde estaba el pueblo de Israel. Pero vaya conmigo, mire lo que hizo en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, David al 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Se armó una fiesta para adorar al Señor. Levantaban la voz adorando, glorificando al Señor. Y necesitamos aprender de David. Él inspiró al pueblo a abrir la boca. Algunas veces estamos en la iglesia y no queremos cantar. No, cuando decimos, vamos a decir un aleluya, no podemos decir aleluya. Antes, cuando no éramos cristianos, andábamos en el mundo andando en la fiesta, éramos tremendos bailarines. Y ahora no queremos ni mover un dedo. No, es que eso no. Este hombre inspiraba a la adoración al pueblo de Israel, celebraba con Israel. Pero mire cómo un hombre trajo todo esto y finalmente su bendición fue bendición para toda una nación. Toda una nación fue alcanzada por la bendición que este hombre tenía. Vaya conmigo, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Cuando el Señor finalmente trajo paz sobre la tierra e Israel dejó de estar en guerra con las naciones vecinas. ¿Sabía que eso era algo imposible? Que un pueblo estuviese sin guerra, que un pueblo no tuviese amenazas. Pero ¿quién lo logró? Uno, que era un pastorcito. Dimensione esto. Ser pastor era un trabajo para muchas personas pobres, ser pastor. Pero el caso de David era diferente, era peor. ¿Por qué? Porque él le trabajaba a su padre, así que no recibía paga. Cuando usted lee en las escrituras que Jacob recibió un pago, claro, recibió un pago porque no era un hijo, pero el caso de David no. El caso de David trabajaba por la comida quizás. Entonces era cualquiera. Y ese cualquiera
entre nuestros ojos, a los ojos de un pueblo, marcó la diferencia. Entonces vea esto, él fue de bendición para su propia vida, fue de bendición para su familia y fue bendición también para toda una nación. Y alguien podría decir, pastor, ¿no le parece que es un poco exagerado pensar en una nación, ser de bendición para una nación? Déjeme le cuento una historia. Una persona en un pueblo en Guatemala empieza como en el tiempo de Jonás, cuando fue a predicar a Nínive, a levantar la voz y a decir, volvámonos al Señor, busquemos a Dios, encontrémonos con Cristo, nuestras vidas van a cambiar. Vivía en medio de una sociedad turbulenta, violenta, bares por todos lados, habían cantinas 24 horas, las cárceles llenas, producto del delito. Algunas veces tenían que liberar a personas porque no cumplían el tiempo, pero ya no tenían dónde tenerlos porque estaban hacinados. Y este lugar, este pueblo empieza a buscar al Señor, empiezan a convertirse, a entregar su vida a Cristo. De pronto ven que las cárceles empiezan a vaciarse porque no siguen metiendo a nadie. Un día es un pueblo agrícola, un día van a empezar el periodo agrícola, entonces se reúnen un grupo de personas, pastores, personas de las iglesias, y se paran frente al campo y les dice, Señor, tu palabra dice que tú nos ibas a bendecir en el campo y en la ciudad. Bendice el campo. Tengo unos amigos que me mostraron una foto que fueron al lugar. Unas zanahorias, 5, 6, 7 libras, una sola zanahoria. Me mostraron una calabaza. ¿Cómo es que le decimos nosotros aquí? Un ayote. Una calabaza que podía darle de comer una sola hasta 50 personas. Era enorme. Pareciera como broma. No tienen cárceles. No hay un solo bar abierto en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque alguien decidió buscar al Señor y decirle a los otros, necesitamos buscar a Cristo para cambiar nuestra nación. Podemos darle fuerte ese aplauso al Señor. Necesitamos parar de decir lo que yo haga o deje de hacer es problema mío. Necesitamos detenernos. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted hace sí hace la diferencia. Lo que usted está haciendo en este momento va a marcar una diferencia.